Puede que las ciudades y los pueblos sean pequeños, pero su historia nunca lo es. Cada lugar tiene un destino y una memoria únicos. Los antiguos romanos lo llamaron Genius Loci, el espíritu protector de un lugar. Ya entonces, hace miles de años, se sabía que una nación que recuerda y conserva su pasado no puede ser conquistada. Este es un nuevo proyecto llamado Rusia Genius Loci. Durante los próximos 2 años recorreremos el país visitando los lugares más bellos y significativos que han desempeñado un papel único en la historia y la cultura rusas. Rusia, el espíritu protector, región de Pskov. Hoy viajaremos a Pskov, un lugar donde uno se plantea la pregunta de la crónica de Néstor: ¿cuál es el origen de la tierra rusa? Aquí, según la versión oficial, en la frontera noroeste de la Rus de Kiev, nació el Estado ruso. Aquí tuvieron lugar los primeros contactos entre el antiguo pueblo rus y la Europa occidental. Rodeada de diferentes culturas y civilizaciones, la región de Pskov siguió su propio camino. Además de eso, durante muchos siglos, soportó la carga de proteger las fronteras rusas. Las muchas fortalezas que se conservan actualmente en Pskov nos lo recuerdan. Viajar por Pskov es como viajar en el tiempo. Como de costumbre, Yekaterina Fedotova me acompañará en mi viaje. Atención, el tren número 9, procedente de Moscú, está entrando en la estación. Tras pasar toda la noche viajando desde Moscú, he llegado a Pskov. ¡Hola, gran ciudad! Buenos días. En la actualidad, Pskov es una meca turística, donde se pueden admirar los increíbles monumentos de nuestro país. Se encuentra a orillas del río Velikaya. Según cuentan, la ciudad fue bautizada en honor a otro río, el Pskova, que vierte sus aguas en el Velikaya, justo en el centro de la ciudad. Es muy agradable dar un paseo por el puente, sobre todo si tenéis tiempo libre y piernas fuertes. Pero podría resultar algo cansado nada más bajar del tren. He tardado 30 o 40 minutos en llegar aquí. Pero ¿qué más se puede hacer cuando todo está cerrado aún? Aún era de noche cuando llegué. Como recordaréis, he venido en tren. Hay trenes directos a Pskov desde las estaciones de Rishitsky y Leningradsky, en Moscú. También podéis coger un autobús que sale de la estación central de Moscú. Otra forma de llegar es el avión, desde el aeropuerto de Domodedovo. Es caro, pero rápido. El vuelo dura solo 2 horas. Nadie sabe qué antigüedad tiene Pskov exactamente. Según fuentes oficiales, la ciudad fue fundada en 903. Es casi 250 años más antigua que Moscú. Según la leyenda, la ciudad se fundó aquí, donde se encuentra la capilla Olginskaya. Por cierto, el nombre de la princesa Olga aparece en las crónicas al mismo tiempo que el nombre de la ciudad de Pskov. Los lugareños sienten un profundo respeto por su famosa compatriota y la consideran su patrona. Existe una leyenda que ha pasado de generación en generación y dice que en una ocasión Olga estaba en la otra orilla del río Velikaya cuando tuvo una visión. 3 rayos de sol cruzados en la orilla opuesta. Aquí es donde la princesa ordenó construir la iglesia de la Santísima Trinidad y a su alrededor una ciudad grande, gloriosa y próspera. A mi alrededor están las murallas del Gran Kremlin de Pskov. Aquí lo llaman Krom, que significa espacio cerrado del ruso antiguo Kromnie Mesto. Antes de conocer un poco mejor esta fortaleza, vamos a explorar los cimientos del llamado Burgo de Dovmont, construido poco después del reinado de la princesa Olga. El Kremlin no es tan grande, solo tiene 3 hectáreas, pero toda la historia de Pskov se concentra aquí.
Se sabe con certeza que aquí existió una ciudad bien desarrollada, en tiempos de la princesa Olga, con barrios comerciales en ambas orillas de los ríos Pskova y Velikaya, ya que por aquí pasaba una ruta muy transitada. La carretera transcurría a lo largo del río Velikaya, llegaba hasta el lago Peipus y de ahí continuaba hasta la región báltica a través de Narva. ¿Entonces era una ruta comercial? Sí, era una importante ruta comercial. Aquí vivían comerciantes muy ricos y necesitaban protección. Cuando Pskov se convirtió en un estado fronterizo, creció su importancia como fortaleza. El Kremlin de Pskov, al igual que muchas otras fortalezas, fue construido en una colina, protegido por una barrera natural de agua, al igual que el Kremlin de Moscú. No obstante, el de Pskov es mucho más antiguo. Sus murallas fueron reconstruidas con piedra en el siglo X, pero se desconoce cuándo se construyeron las primeras fortificaciones de madera. En el museo, contemplando la maqueta del Kremlin, puedo ver que esconden estos misteriosos cimientos de piedra situados cerca de la entrada. En la maqueta se puede ver perfectamente el burgo de Dovmond. Aquí hay un maravilloso conjunto de iglesias que se fueron anexionando gradualmente entre los siglos XIV y XVI. Las iglesias están unidas literalmente y comparten una pared. Pero la más importante es, y siempre será, la Catedral de la Santa Trinidad, el edificio más sagrado de Pskov. Durante 150 años, los ciudadanos se han reunido al oír el tañido de sus campanas para tomar decisiones sobre sus tierras. Es un asombroso fenómeno histórico. La República de Pskov, que existió como estado independiente desde mediados del siglo XIV hasta principios del siglo XVI. Lo que significa que mientras en Moscú todo dependía de la decisión de los príncipes, aquí ya existía un estado democrático. Esta es la cuarta iglesia del Kremlin de Pskov. Según la leyenda, fue la princesa Olga quien ordenó poner los cimientos del primer templo, pero no sabemos a ciencia cierta si llegó a existir. No obstante, según la creencia popular, fue la princesa Olga quien mandó construir la primera iglesia de la Santísima Trinidad. Las iglesias de Pskov son un fenómeno en sí mismas. Actualmente hay unas 50, y todas son muy parecidas, como hijas nacidas de la misma madre. No se elevan a gran altura, ni están excesivamente decoradas. Su aspecto ascético es una referencia a los primeros siglos de la Rus cristiana. Hace 500 años, Pskov era la segunda ciudad más grande del país después de Moscú y una de las mejores fortificadas. Tenía 5 anillos de defensa. El primero consistía en las murallas del Krom. El segundo, construido en el siglo XIII, rodeaba el burgo de Dovmond. A principios del siglo XIV se construyó el muro de Boris el Posádnik y a finales del siglo XIV el muro que rodeaba el casco antiguo. Finalmente, entre los siglos XV y XVI, se construyó la muralla de la ciudad circundante. La longitud combinada de todas las murallas era de 9,5 kilómetros. Hoy no queda mucho de estos muros defensivos, a excepción del Kremlin. En la muralla exterior hay muchos restaurantes clásicos rusos dirigidos a los turistas, algo que nunca falta en Pskov. Son viajeros procedentes de todo el mundo y peregrinos que vienen a visitar el monasterio de las cuevas de Pskov. En la ciudad hay alojamientos para todos los gustos y bolsillos. Una habitación en un hotel de 4 estrellas cuesta un mínimo de 3.500 rublos. También hay albergues donde la estancia de una noche cuesta 500 rublos. He encontrado un lugar fantástico para comer. Me recuerda la antigua gloria de Pskov como ciudad comercial y sus conexiones con la Liga Hanseática. Incluso en los restaurantes descubriréis datos muy interesantes sobre esta antigua ciudad. Fue uno de los pocos que introdujo armas de contrabando en la ciudad. Las ocultaba en los barriles de arenques para que nadie las descubriera. ¡Qué interesante! ¿Hay pescado a la carta? Sí, por supuesto, tenemos pescado. La historia de los barriles es muy interesante. También servimos pescado. He pedido lucioperca a la pleskovense, que se prepara siguiendo una receta medieval. Se sirve con boletos y patatas. El pescado, por supuesto, está delicioso. Y también está esta salsa de avellana. Una combinación deliciosa. Me encanta. Y hablando del pescado, aquí también se puede probar el eperlano, un pez local. Pero es mejor buscarlo en el mercado. A pesar de ser autóctono, no es fácil de conseguir, aunque vale la pena intentarlo.
Esta comida tan deliciosa me ha costado solo 410 rublos. Gracias. De nada. ¿Podría recomendarme algún lugar interesante para visitar, además del Kremlin? ¿Tal vez un museo? ¿Un museo? Sí. Tiene que visitar las cámaras de los Pogankin, el museo de la ciudad. Lo haré. Gracias. Disculpe, ¿cómo puedo llegar a las cámaras de los Pogankin? Coge el autobús en Oktyabrsky y apéate en la parada del Parque Detski. ¿El Parque Detski? ¿Cuántas paradas hay hasta allí? 2 paradas. ¿Solo 2 paradas? Sí. ¿Y por qué el museo se llama Las Cámaras de Pogankin? Allí vivía un mercader. Se apellidaba Pogankin. Sí. Por cierto, el billete de autobús cuesta 18 rublos. Los que acaban de subir tienen que pagar su billete, por favor. Un momento. 15, 16, 17, 18. Pensé que vería unas preciosas cámaras blancas construidas en el siglo XVII. En cambio, no es más que un edificio gigantesco de estilo soviético. La respuesta es sencilla. Las cámaras, al igual que el Kremlin, son parte del Museo al Aire Libre de Pskov. Podéis comprar la entrada aquí, en la única caja. Ah, y por ahí están las cámaras. Abre todos los días, salvo los lunes. El horario es de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Todas las exposiciones del museo al aire libre tienen el mismo horario. La entrada para adultos de las cámaras de Pogankin cuesta 200 rublos, 100 para los universitarios y 60 para menores y jubilados. En una de las salas se exhiben los hallazgos arqueológicos, como este retrato llamado La Invitada Varega. Esta escultura se basa en el cráneo de una mujer hallado en una fosa común del siglo X. Se especula que podría tratarse de una de las damas de la princesa Olga. Es una colección de objetos pleskovenses, la más completa de toda Rusia. Se pueden identificar las características únicas de la escuela de pintura local. Y en la sala de la historia de la guerra se puede ver la espada de Dovmont, el gran príncipe defensor. Una de las fortificaciones del Kremlin lleva su nombre. La espada es una reliquia sagrada que los pleskovenses llevaban en procesión a lo largo de las murallas de Pskov, suplicando al espíritu del Santo Príncipe que les diera su protección. Todos los príncipes pleskovenses, después de Dovmont, juraron lealtad al pueblo besando esta espada. Los pleskovenses la conservaron como su reliquia más importante en la tumba del príncipe, en la iglesia de la Santísima Trinidad. Cerca de la salida se pueden comprar los famosos objetos de cerámica veteada de Pskov, confeccionados artesanalmente. También hay una herrería. Deberíais visitarla, entre otras cosas porque Pskov se ha considerado durante mucho tiempo la capital de la herrería en Rusia, y a sus habitantes se les conoce como los herreros. Incluso tienen un himno dedicado al herrero. С вечера и до зари, как на праздник звонари, на берегу реки великой ковали скобы, скобари. ¿Puedo? Vamos a ponerte esto. Así es como se acuñan monedas. Vamos. 1, 2 y 3. 3. 3. ¿Más? 1, 2 y 3. 3. 3. Vale. Otro recuerdo de Pskov que cuesta 100 rublos. Y lo he hecho yo misma. Sí, un trabajo del que sentirse orgulloso. A 30 kilómetros de Pskov hay otra ciudad incluso más antigua que esta, Izborsk. Se menciona por primera vez en la crónica de Néstor con relación a la llegada a la Rus de Kiev en el 862 de 3 hermanos varegos
que fundaron la dinastía rúrica. Riurik se convirtió en el príncipe de Ládoga, Sineo en el príncipe de Novgorod y Trubor en príncipe de Izborsk, de modo que la ciudad aparece en las primeras páginas de la historia de nuestro país. La vida en Izborsk comienza al amanecer. Para conocer mejor esta ciudad, os recomiendo que os levantéis temprano. Por eso llegué anoche desde Pskov en el autobús nocturno y cogí una habitación en este hostal. La habitación me ha costado 1.500 rublos. Como podéis ver, hay 2 camas. En cuanto a los hoteles, no hay muchos en Izborsk, 3 como mucho. También hay unos 5 restaurantes en la ciudad. El servicio de habitaciones es fantástico. Podéis pedir tortitas para desayunar, lo que, por cierto, no es caro. He pagado 90 rublos por las tortitas y 20 rublos por el té. Aunque oficialmente Izborsk es un pueblo, tiene ambiente de ciudad. Pequeña, pero majestuosa, a su modo. Lo importante es la sustancia, no el tamaño. Exploradla a conciencia. Esta ciudad parece un rompecabezas. Una calle estrecha puede convertirse en una antigua carretera por la que transitó Iván el Terrible en su camino al monasterio de las cavernas de Pskov. Un modesto edificio de madera puede resultar ser una capilla medieval y una casa ordinaria puede ser en realidad una antigua mansión de mercaderes, ahora convertida en museo. Por 500 rublos podéis alquilar uno de estos bolígrafos guía en el museo. A modo de comparación, una excursión de 1 hora por Izborsk os costará 700 rublos. Aquí pagas 500 rublos por todo el día. ¿Cómo se usa? No tenéis más que señalar con el bolígrafo un punto del mapa y este os cuenta su historia. Una mansión con un edificio auxiliar que pertenecía al comerciante Anisimov. Los cimientos de este edificio de piedra de una planta son de piedra caliza. En la actualidad, el museo acoge una exposición llamada Las Crónicas del Ducado Eslavo Ruso de Izborsk, desde los primeros años de Rusia hasta la batalla de Poltava. Aquí hay otra casa interesante, la mansión de Sviedov. La exposición se llama Los rusos y los setos, una tierra, una historia. Los setos son una etnia muy particular que podrían considerarse la sal de Izborsk. No dudéis en ir a conocerlos, pero no viven en el centro de la ciudad, así que tendremos que viajar a Sigovo, donde residen. Los llaman los descendientes de los Chuds, el pueblo con el que se encontraron los eslavos cuando comenzaron a extenderse por el noroeste de la gran llanura europea. Aquí, en el distrito de Peshersky, podemos encontrar a un pequeño grupo de setos, a menos de 15 minutos en coche del centro de Izborsk. No quedan más de 200 setos en el país. Tienen su propio idioma, que solo es hablado. Cuando necesitan escribir algo, usan el alfabeto estonio. Hola. Hola. Pasa, por favor. Aquí reciben a los turistas con la hospitalidad que los caracteriza. Adelante, pasa. Esta es nuestra casa, también convertida en museo. Esta es la cocina. El hombre de la casa siempre se sienta en una silla, junto a la mesa, para ver mejor la puerta. Aquí está la estufa. ¡Qué agradable! Aquí preparamos la comida, lavamos la verdura. En este estante guardamos el pan y almacenamos las conservas. ¿Cuántas mermeladas y encurtidos? Mermeladas y encurtidos. ¿Son tradicionales? Sí, lo son. Un rincón de la estancia está decorado con un paño tejido a mano. Se trata de un objeto artesanal que fabrican exclusivamente los setos desde tiempos inmemoriales, así como trajes, joyas, sombreros. También hacen fajas a mano,
y enseñan a cualquiera que desea aprender la técnica. Debéis tener muchas otras artesanías, además de estas. También tejemos manoplas. ¿Ah, sí? Por supuesto, cada patrón tiene su propio significado. Estos son símbolos protectores. Déjame ver. Este es el árbol de la vida. Estoy tejiendo lo mismo en este paño de cocina. También podéis comprar unas manoplas antes de salir del museo. Más tarde, al regresar al centro de Izborsk, veo que las manoplas son un recuerdo bastante popular. También se venden cerca de los manantiales eslovenos, que es hacia donde me dirijo. Este conjunto de manantiales brota de lagos subterráneos. Hace siglos, aquí había una cascada, que se convirtió en varios manantiales. Estas aguas no se congelan en invierno. Durante los meses de calor, su temperatura es de 7 u 8 grados, y cuando hace frío, nunca baja de los 3 grados. Por eso viene tanta gente a tomarlas, tanto lugareños como visitantes. ¿Sabe diferente el agua de cada manantial? No, no lo creo. Al menos yo no noto ninguna diferencia. Está muy buena. Tiene el contenido justo de sales minerales. Por cierto, algunos de los científicos rusos más importantes han visitado estos manantiales, como el académico Karpinsky y alguno más. ¿Y qué decían? Que era fantástico y que debíamos abrir un balneario aquí. Maravilloso. Sí. Hay quien dice que cada manantial tiene propiedades diferentes. Uno otorga belleza, otro longevidad. Sus aguas vierten en el lago Gorodisenkoi, habitado por cisnes desde hace 20 años. Esto es muy tranquilo. El sonido del agua te hipnotiza y sientes que el tiempo se detiene. Si venís a los manantiales, traed una botella para llenarla, o varias. Seguro que querréis llevaros un poco. En el transcurso de su historia, la Óblast de Pskov sirvió de amortiguador entre la Rus de Kiev y sus vecinos occidentales, extendiéndose de norte a sur como una fortificación. La fortaleza de Izborsk, apodada la Ciudad de Hierro por sus enemigos, era parte de este sistema defensivo. Tras muchas mejoras, la fortaleza adquirió la forma de un triángulo irregular con esquinas redondeadas. Sus 6 torres estaban separadas por no más de 60 metros, y todas, excepto Lukovka, se construyeron en el exterior para permitir a los arqueros disparar con más eficacia contra sus enemigos. Como se suele decir, las cosas grandes se ven mejor a distancia. Cuanto más nos alejamos de la fortaleza, más alta, impresionante e inexpugnable parece. De lejos, la fortaleza en la colina de Sheravia parece un gigante poderoso y amenazante. Según las crónicas de la época, estas murallas resistieron al menos 8 asedios importantes. El primero tuvo lugar en el siglo XIV, solo 11 años después de que se construyeran las murallas de piedra alrededor de la ciudad. Los enemigos temían a esta fortaleza. Al verla de lejos sobre el acantilado se daban la vuelta. Estas torres son impresionantes y cada una de ellas es especial. La torre Ryabinovka está considerada la más pintoresca. La torre Vishka es la más alta y robusta, ya que los enemigos solían atacar por este lado. La torre Temnushka tiene menos aspilleras, por eso su interior es más oscuro. Pero la torre Kolokolnaya es la más impresionante.
está situada en la ladera. La torre rectangular de Talaf es la más singular. Esta es una de las torres más interesantes. Se llama Lukovka y cabe destacar su posición, ya que está situada dentro de la fortaleza. Es lógico pensar que las torres estén fuera para proteger la fortaleza del enemigo. Sin embargo, esta está dentro de las murallas. Por cierto, la parte inferior de la torre, construida a principios del siglo XIV, apenas tiene aspilleras. Eso se debe a que en un principio no estaba destinada a ser una torre defensiva, sino una atalaya. El acceso a la torre está permitido y desde arriba se puede contemplar todo el valle de Izborsk a vista de pájaro. ¡Estupendo! Vamos. Es un lugar fantástico para ver los alrededores. También desde aquí se ve dónde se construyó la primera fortaleza. En realidad, esta es la segunda fortaleza. La primera se construyó a finales del siglo XI y estaba situada más al oeste, en esa colina detrás del bosquecillo. La iglesia de San Nicolás todavía se encuentra allí, antecesora de la actual iglesia de San Nicolás. También se puede ver la cruz bajo la cual, supuestamente, fue enterrado Trubor, hermano de Riurik. Un pequeño detalle, es una cruz ortodoxa, pero Trubor nunca fue cristiano ortodoxo, por lo que la historia es bastante cuestionable. ¿Recuerdas lo que te dije de que la fortaleza no podía tomarse ni por asalto ni por asedio? Sí. La gente se refugiaba tras las murallas. Pero, ¿de dónde crees que obtenían el agua? No lo sé, ¿de dónde? La gente de Izborsk fue muy ingeniosa y excavaron un túnel secreto que conducía a la fuente de agua. ¿Y este es el túnel? Esta estructura es del siglo XXI, pero cuando pasamos bajo el muro de piedra, retrocedemos al siglo XIV. ¿Y a dónde conduce el túnel? Al final, había una fuente de agua potable cubierta de césped para que los enemigos no la encontraran. El pasadizo no tenía salida al exterior y ese era su único suministro de agua durante los asedios. Ahora los ciudadanos de Izborsk no tienen que refugiarse tras los muros de la fortaleza. Y tan solo se reúnen aquí para apreciar la profesionalidad de los actores, que hacen representaciones históricas, a las que acuden espectadores de toda Rusia. Izborsk también inspiró a Alexander Sergeyevich Pushkin, que venía con frecuencia. La vida de este poeta está estrechamente vinculada a la región de Pskov. En 1742, la reina Isabel I de Rusia hizo un regalo a su bisabuelo, Abraham Petrovich Ganival, el famoso moro de Pedro el Grande. La reina le concedió 40 aldeas en las tierras de Mikhailovskoye, en Voronich, uno de los suburbios de Pskov. Ahora esta región se llama Pushkinsky Gori y está situada a 100 kilómetros de Izborsk. Es imposible llegar a Pushkinsky Gori directamente desde Izborsk. Hay que atravesar Pskov. He pagado 80 rublos por mi billete de Izborsk a Pskov y tendré que pagar 270 más por el trayecto a Pushkinsky Gori. También podéis ir en taxi, pero será más caro. Oh, Pushkinsky Gori. Su nombre me inspira a llevar un libro de poemas de Alexander Sergeyevich Pushkin. O una versión electrónica, como se suele hacer ahora. Este parece ser el único lugar donde se podrían escribir estas líneas. Un momento melancólico, tan encantador a la vista. Lo mejor es comenzar a explorar este lugar literario en el Centro de Ciencia y Cultura, situado en este enorme edificio, tan poco característico de la región de Pskov.
El centro abre de 9:30 de la mañana a 5:30 de la tarde, salvo los lunes. Merece la pena visitarlo si viajáis en coche y tenéis planeado ver todas las mansiones de la zona. Aquí podéis comprar un permiso para usar los aparcamientos locales, lo que resulta muy útil, especialmente durante la temporada alta, cuando abundan los turistas. El permiso cuesta 200 rublos y es válido durante 10 días. También hay exposiciones, incluidas obras del mundialmente famoso Pío Torosovsky, y una exposición sobre la historia de la guerra en esta región. Hay una exposición muy interesante de objetos en el Museo al Aire Libre de Pushkin. Gracias a ella, incluso en temporada baja, el viajero puede ver el interior de las mansiones famosas sin siquiera visitarlas, lo cual es bastante inusual. ¿Hay algún museo que pueda visitar, además de las mansiones? Aunque sean pequeños. Por supuesto, a mucha gente le interesa nuestra infraestructura. Algunos nos hacen preguntas o expresan el deseo de visitar ciertos lugares, como por ejemplo la casa en la que vivía Sergei Dovlatov. Es cierto, vivió aquí. Sí, también trabajó en el Museo al Aire Libre de Pushkin. Vino aquí por una razón. Estaba muy interesado en él y pasó mucho tiempo con los lugareños, para luego escribir sobre el tema. Hay todo tipo de opiniones con respecto a su libro. A mucha gente le encanta y vienen a visitar el museo solo por eso. Entiendo. También está el Museo Dovlatov, la casa donde vivía el escritor cuando trabajaba como guía. Y justo aquí tenemos el Hotel Druzhba, que él hizo famoso, y el restaurante Lukomorie, donde le gustaba cenar. Y por supuesto la oficina de correos en el pueblo, donde las puertas siempre están abiertas, y una rubia de piernas gordas hablaba a Tatsuya sobre el clima. Y los lugareños, o para ser más precisos, la ausencia de ellos. Se puede ir al museo en coche, pasando por los pueblos de Bugrovo y Gaiki. Pero si hace buen tiempo, también es buena idea ir dando un paseo. Está a solo 30 minutos a pie del centro. El museo abre todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada para adultos cuesta 100 rublos y los niños entran gratis. Hola. Hola. Me gustaría visitar el museo. ¿El museo? Ahora mismo no está abierto. ¿De verdad? ¿No puedo verlo? Sí, ¿por qué no? Por supuesto que puedes. ¿Eres trabajador del museo? Soy más bien el conserje. Limpio la basura, quito las hojas, retiro la nieve en el invierno. Cuéntame algo interesante. He tardado media hora en llegar aquí. Puedo hablarte de las cosas que sucedieron aquí hace mucho tiempo. ¿Cómo te llamas? Yo soy Katia. Y yo Tolik. Pasa, por favor. Gracias. He descubierto que mi nuevo amigo es en realidad Tolik, del famoso libro de Dovlatov, y que esta casa pertenecía a su tío. Aquí es donde el personaje principal, el narrador, vino a alquilar una habitación. De repente entró un tipo bastante grande. Nos quedamos todos en silencio. Sí. Porque estaba claro que era un forastero. Empezamos a hablar con él y nos dijo que quería una habitación. Así que le ofrecimos esta. La puerta estaba cerrada entonces. Él estaba justo aquí. Sí. Abrimos la puerta y entró a la habitación. Yo estaba con Sergei e Iván. Le mostramos todo. ¿Estaba todo tal y como está ahora? Sí, excepto los postes. Estos postes no estaban aquí. Las fotos de Gagarin y Mao recortadas de la revista Ogonek siguen en la pared.
Y también está la plancha que usaba como peso. Pero todas estas cosas, como me explica el trabajador, no son originales, a excepción de las camas. Incluso el escritorio es nuevo. ¿Puedo ver lo que hay en la mesa? Adelante. Pushkin... Nada más que Pushkin. El camino creativo. Seguramente usó estos libros para preparar sus visitas como guía turístico. ¿No? No estoy seguro. Probablemente ya lo sabía todo. No necesitaba esos libros. Era muy listo. También me recomendaron visitar la tumba de Pushkin. Y creo que seguiré su consejo. Esta visita merece unas monedas. Pero antes, iré a ver dónde vivió. Un santuario de calma, trabajo e inspiración. Así es como Alexander Sergeyevich Pushkin describió su finca familiar. El poeta vino por primera vez a Mikhailovskoye cuando era niño. Quedó maravillado ante la belleza de este lugar. También pasó sus años de exilio aquí. El periodo entre 1824 y 26 fue una pesada carga y una época de inspiración para el poeta. Esta sala ha sido recreada hasta el más mínimo detalle en base a los recuerdos de contemporáneos del poeta. También estudiamos la poesía y la correspondencia personal de Pushkin, buscando cualquier pista. Recordemos unas frases de su novela Eugenio Onegin. Tatiana mira todo a su alrededor y todo le parece inapreciable. Todo aviva su triste alma con martirizadora alegría. El estudio de Onegin. La mesa con la lamparilla apagada y debajo de la ventana la cama cubierta con un tapiz. El paisaje que se extiende a través del crepúsculo de la luna. El retrato de Lord Byron y la figurita de hierro con su rostro sombrío bajo el sombrero con las manos cruzadas sobre el pecho. El bastón de hierro en forma de T también pertenecía a Pushkin, fiel compañero del poeta durante sus largas caminatas. Es imposible imaginarlo sin su bastón. Aquí escribió los capítulos más importantes de Eugenio Onegin, así como la tragedia Boris Godunov, el poema El Conde Nulin y otros 100 poemas famosos en todo el mundo. La sombra de Onegin está presente en estas habitaciones. Aquí, en la sala de estar, juega al billar como lo hizo Pushkin. Llega la noche campestre, abandona el billar, olvida el taco. La mesa está puesta ante la chimenea. Un taco, 4 bolas de marfil. Todo esto pertenecía al juego de billar personal de Pushkin. Entonces era un entusiasta del billar, ¿no? Así es. ¿Y dónde estaba la mesa? ¿También en el comedor? Iván Ivanovich Pushkin escribió: la mesa de billar estaba en la sala principal y servía de entretenimiento al poeta. Estaba en esta misma sala. ¡Qué interesante! Hay edificios auxiliares cerca de la mansión, incluida la casa de baños, que también fue la residencia de Arina Rodionovna. La casa estaba dividida en 2 espacios independientes, uno para bañarse y otro para vivir. En esta otra parte de la casa, el poeta oía los cuentos de hadas que le contaba su niñera y los escribió. También podéis dar un paseo por el parque Mikhailovskoye, concretamente por el sendero de Kern, que está precioso cuando las hojas de los tilos se vuelven doradas. ¿Por qué se llama el sendero de Kern? En sus memorias, Anna Petrovna Kern habla de un paseo que dio por el sendero de Mikhailovskoye
junto a Pushkin. Ah, Ana Petrovna lo describió de una forma muy romántica. Mi tía nos ofreció dar un paseo por Mikhailovskoye. A Pushkin le encantó la idea, así que fuimos todos. Al día siguiente, al despedirse de Ana Petrovna, Pushkin le trajo el primer capítulo de Eugenio Onegin. Entre las páginas estaba el poema Recuerdo el mágico instante. ¡Oh, sí! Recuerdo el mágico instante en que apareciste ante mí. Sigue tú. Como una fugaz visión. Como un genio de sublime belleza. En los tormentos de la desesperada tristeza resonaba la ternura de su voz y el sueño, tus caros rasgos, me mostraba. A Alexander Sergeyevich le encantaba dar largos paseos. Y no solo por el parque que rodeaba la casa de su familia. A veces caminaba hacia el monasterio de la Asunción en Sviatogorsk, que está a 5 kilómetros de la mansión. El poeta iba allí en busca de inspiración y para presentar sus respetos a las tumbas de sus antepasados. Construido en el siglo XVI por orden de Iván el Terrible, el monasterio se convirtió más tarde en el cementerio familiar de la futura familia Ganibal Pushkin. Aquí se encuentra la verdadera tumba de este gran poeta. Buenas tardes, Alexander Sergeyevich. Te he traído flores. Sé que te encantan las rosas. Supongo que adivinarás cuántas personas, de todos los orígenes étnicos y religiosos, conocen tu poesía de memoria. ¿Y cuántas personas deben estar leyendo tus poemas en este mismo momento? Estudiantes universitarios preparándose para sus exámenes, colegiales que se preparan para recitarlos en concursos, pasajeros esperando un tren en el metro de Pushkinskaya. Hay un roble verde junto a la bahía y sobre el roble una cadena de oro. La ventisca no amainaba, el cielo seguía cubierto. Cuando la voz de Dios me llamó, levántate, profeta, mira y escucha. Durante muchos años, cansado de la esclavitud, planeé mi fuga. ¿Por qué, querida abuela, te has quedado callada junto a la ventana? Me erigí un monumento no construido por manos humanas. Jamás se borrará la senda que el pueblo trazará hacia él. Todos tienen sus propias razones para recitar tu poesía, pero cuando la recitan unidos, suena como una oración. Cuando tenías 20 años escribiste sobre Mikhailovskoye, patrón invisible de esta pacífica finca. Yo te imploro, oh amable espíritu de mi casa, protege el pueblo, el bosque, mi jardín lleno de maleza y mi modesta residencia familiar. Todo está como lo describiste, así que lo protege bien. Es un buen espíritu. Y un hecho más importante. Fue en la región de Pskov, donde la era de los Romanov llegó a su fin. El 2 de marzo de 1917 abdicó Nicolás II. Sucedió aquí, en un vagón del tren del Zar, en la estación de Pskov, donde hoy llegan cientos de turistas procedentes de todo el mundo. Cerca de la plataforma donde tuvo lugar este evento histórico, se alza ahora una capilla, un símbolo de la historia de la región de Pskov. Esto es todo por hoy. Pronto continuaremos conociendo nuevos espíritus protectores de Rusia. Adiós.